Bueno, jóvenes estudiantes, buenos días con cada uno de ustedes. Vamos a seguir desarrollando nuestro proyecto de emprendimiento. Ya como les había indicado, ¿no es cierto? La evaluación del tercer bimestre corresponde justamente, jóvenes estudiantes, a la presentación del proyecto, ¿no es cierto? Muy bien, ya nosotros en sesiones anteriores hemos avanzado, ¿no? El capítulo 1, ¿no es cierto? El capítulo 1, donde ustedes han hecho la carátula, han puesto el nombre del proyecto, bueno, han dicho el tipo de proyecto, ¿no es cierto? Muy bien. Luego hemos desarrollado el, el capítulo o la fase número 2, ¿no? En la fase número 2, ustedes seguramente que han averiguado, ¿no? En el internet, y justamente de acuerdo al tema del proyecto que ya es específico, ¿no es cierto? Ustedes han decidido por un proyecto. Y para poder ejecutar ese proyecto, ustedes se han planteado un reto, pues, ¿no? Se han planteado un reto y han generado, ¿no es cierto? El reto teniendo en cuenta justamente estos tres criterios que debe de tener el reto. Muy bien. Seguidamente, ustedes, una vez que ya tenían el reto, ¿no es cierto? Una vez que ya tenían el reto, en la fase número 3 han formulado el desafío. ¿Y qué es el desafío? Habíamos dicho que el desafío es justamente de cómo nosotros vamos a cumplir el reto que nos hemos planteado. Entonces, para eso, nosotros al reto agregamos la palabra como podríamos, ¿no? Agregamos la palabra como podríamos. Y de esa forma, esto nos motiva para poder investigar, para poder indagar de cómo vamos a lograr ese reto. Muy bien, ya tenemos planteado entonces el desafío. Entonces, en la fase número 4, lo que nosotros debemos de hacer, jóvenes estudiantes, es justamente colocar toda la información que tenemos sobre el proyecto, utilizando diferentes técnicas, ¿ya? Ya sea la técnica de entrevista, la técnica de indagación, la técnica de encuesta y también buscando las redes sociales, ¿no? Buscando las redes sociales y toda esa información, jóvenes, que ustedes van a encontrar, lo tienen que colocar en esta fase número 4, ¿ya? En otras palabras, acá yo tengo que ver las entrevistas que ustedes han hecho, ¿no? Para desarrollar una entrevista se plantean preguntas, ¿no? Entonces, las preguntas que ustedes han planteado, la información del internet que ustedes han podido sacar, si han hecho una encuesta, la encuesta, si tienen datos estadísticos, los datos estadísticos. Toda la información debe de figurar en esta parte. En otras palabras, en esta fase número 4, ¿no es cierto? Se coloca toda la información obtenida, ¿no? Toda la información obtenida que me va a servir cumplir el desafío. Muy bien, ya sé ya que voy a colocar en esa parte. Bueno, jóvenes estudiantes, luego, jóvenes estudiantes, una vez que yo, en la siguiente fase, jóvenes, en la fase número 5, yo tengo que hacer, jóvenes, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente, jóvenes estudiantes, lo que tengo que hacer es ordenar la información que he obtenido en la fase anterior, ¿no? Donde tengo toda la información mezclada. Acá la tengo que ordenar, jóvenes, ¿no? En acá, utilizando algunas técnicas. Acá un ejemplo, la técnica de la empatía. Esta técnica de la empatía, jóvenes estudiantes, la utilizamos cuando nosotros hemos desarrollado una encuesta, ¿no? No, cuando hemos desarrollado una entrevista. Entonces, acá yo puedo colocar en este cuadrito, yo puedo colocar de las entrevistas que yo he hecho, todo lo que dicen de mi proyecto, todo lo que piensa la gente de mi proyecto, todo lo que dicen que mi proyecto va a hacer y todo lo que la gente, lo que siente. Entonces, toda la información que yo he obtenido lo tabulo, lo sintetizo y lo coloco aquí. Pero este es un ejemplo. Ustedes pueden utilizar mapas conceptuales, pueden utilizar cuadros y lo importante es que la información
se muestre ordenada. Por ejemplo, yo podría ordenar acá, ¿no? Podría poner acá un cuadrito, me hago las formas que yo he encontrado para cumplir mi desafío, ¿no es cierto? Las formas que yo he encontrado para cumplir mi reto. Puedo poner, ¿no es cierto? Las formas, las formas positivas de mi proyecto. Puedo poner las formas negativas que he encontrado sobre mi proyecto. Bueno, lo puedo organizar, ¿no? Lo puedo organizar. Eso ya ustedes vean qué técnica utiliza, pero tiene que estar ya la información sintetizada, ¿no? La información sintetizada. Muy bien. Eso es lo que debe de contener el capítulo número 5, ¿ya? Eso es lo que debe de contener el capítulo número 5. Muy bien. Ahora me voy al capítulo número 6. Y acá antes de pasar a la fase número 6, en esta parte, jóvenes, cuando nosotros investigamos, indagamos, desarrollamos encuestas, desarrollamos preguntas, buscamos las redes sociales y acá en este capítulo ordenamos la información, podemos modificar el desafío, ¿no? Toda esa información me puede permitir modificar mi desafío. Y si ustedes modifican el desafío, entonces ustedes tranquilamente en esta parte simplemente ponen el desafío anterior y el desafío actualizado, ¿ya? Porque puede suceder, jóvenes, con toda la información, yo puedo encontrar otra información. Muy bien. Ahora, acá, jovencitos, acá justamente en la fase número 6, donde es la fase que nos hemos quedado. Entonces, en esta fase, ¿qué es lo que hacemos? Ya tenemos la información ordenada. Entonces, en esta fase, jóvenes estudiantes, lo que nosotros, ideación de alternativas de solución, ¿no es cierto? Yo ya tenía toda la información acá. En la segunda fase lo tengo toda la información organizada. Y en esta fase lo que tengo que hacer es, de estas dos fases, me tienen que servir a mí cuántas formas, ¿no es cierto?, he encontrado de cumplir mi desafío. Entonces, en este cuadrito, ustedes se dan cuenta, acá dicen, ¿no? En esta fase, de acuerdo a toda tu información organizada anterior, debes ver las formas, ¿no es cierto? Ya debes tú ver de qué forma vas a cumplir tu desafío, teniendo en cuenta las distintas formas que hay, ¿no? Para llegar al desafío. Entonces, acá ustedes van a encontrar, jóvenes, acá van a encontrar, miren, esta parte, este cuadrito es muy importante, debe de estar este cuadro en esta fase. Acá, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? De que quería crear energía solar, quería crear energía para el funcionamiento de las tablets, ¿no es cierto? Este ejemplo ya lo hemos desarrollado. Entonces, en este cuadrito ustedes tienen que colocar cuántas formas han encontrado, ¿no es cierto?, para solucionar o para cumplir su desafío. Luego, ustedes tienen que también poner, ¿no es cierto?, la estructura que va a tener, el modo de fabricación y el tiempo de duración. Teniendo en cuenta toda esta información, jóvenes, que ya está resumido acá en este cuadrito, ustedes, jóvenes, tienen que en un cuadrito plantear de qué forma, cuál es la idea que ustedes han tenido para, ¿no es cierto?, cumplir el desafío. Entonces, acá, como ustedes pueden ver, dice acá, generar energía eléctrica para los jóvenes de la comunidad vecina para el funcionamiento de sus tablets y laptop, empleando la energía solar, ¿no? La energía solar, dice, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acá está la energía solar. Y acá nos dice que hay varias formas de generar energía, ¿no es cierto? Puede ser mediante el sol, mediante eólica, biomasa y fricción. Entonces, está eligiendo digamos, la más recomendada sería la solar. Luego dice, y que la solución sea desarmable. También está escogiendo que sea desarmable, porque ha podido ser portátil, ha podido ser portátil y plegable, ha podido ser fijo, pero está eligiendo desarmable. Entonces, luego está diciendo que sea desarmable, de elaboración casera y que funcione permanente. Entonces dice que su fabricación
va a ser de forma casera, porque también ha podido ser utilizando dispositivos importados, semicasera, ¿no es cierto? Pero está eligiendo eso. Luego, nos dice que va a tener una duración permanente, ¿no? Porque también puede haber una duración mientras haya corriente, mientras que haya sol o mientras que haya corriente de aire, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, esta información, como ustedes se dan cuenta, jóvenes estudiantes, me permite, toda mi información ya sintetizada, me permite y dar una idea de cómo va a ser en sí el cumplimiento de mi desafío, ¿ya? Ahora ya sé ya cómo lo voy a hacer, muy bien. Y me paso, jóvenes, a la fase número, ¿no es cierto? 7. Y en la fase número 7 no es otra cosa, jóvenes, de que mi idea que yo ya me he planteado en esta parte, ¿no es cierto? Lo tengo que graficar, ¿no es cierto? Tengo que hacer un prototipo de la idea que he tenido de cómo voy a cumplir mi desafío. Entonces, ustedes pueden ver acá en el prototipo, ¿no es cierto? De acá, que lo ha dibujado, ¿no es cierto? Muy bien. Y este prototipo, jóvenes estudiantes, es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Este prototipo yo lo voy a llevar a la etapa de evaluación. ¿Y cómo se lleva a la etapa de evaluación? Justamente, ¿no es cierto? Este prototipo yo lo tengo que exhibir, ¿no es cierto? A mis familiares, a mis tíos, compañeros, ¿no es cierto? A todas las personas que tengan a mi alrededor y decirles si está bien, ¿no? ¿Qué te parece a ver mi prototipo de solución a mi desafío? Entonces seguramente que te van a decir, no, el tamaño, el material, el color y todas esas cosas, tú lo tienes que modificar nuevamente. Nuevamente lo dibujas y seguramente que también te van a hacer observaciones, ¿no? Pero si no hay observaciones, te van a poner que está bien, ahora sí está bien, y recién jóvenes, ustedes pueden hacer un prototipo para presentarlo ya mediante un esquema. Eso lo desarrollamos en la fase número 8, ¿no es cierto? En la fase número 8. Entonces, en esa fase, ustedes lo que hacen y hacen un prototipo ya, pero ya no en dibujo, sino diseñado con materiales, ¿no es cierto? Con materiales que ustedes tengan en su casa, que permitan que sea lo más semejante al producto que ustedes están diseñando, ¿no es cierto? Entonces pueden utilizar cartón, muchos de ustedes han utilizado la plastilina que se puede moldear para hacer cualquier tipo de prototipo, entonces también lo pueden utilizar. Muy bien, entonces, en esta fase número 8, tiene que estar, ¿no es cierto? Ya el prototipo diseñado, ¿no es cierto? Con materiales que ustedes tengan a su alcance, ya no en dibujo, ¿no es cierto? Muy bien, ahí la fotito tienen que poner. Y ahora, luego que yo tengo esta fase ya diseñado, ¿no es cierto? Tengo que llevarlo a la fase de evaluación también, jóvenes, ¿no? También tengo que llevarlo a una evaluación. Y para eso aplico justamente la malla recepción, ¿no? La malla receptora de información. ¿En qué consiste esta malla receptora de información? Cuando yo voy a llevar, ¿no es cierto? Cuando yo voy a llevar mi prototipo a la fase de evaluación, siempre me van a decir, ¿no? A ver, muy bien, para que se note, cuando yo vaya a llevar este prototipo, ¿no es cierto? Que ya está hecho bien bonito de plastilina o de cartón o de tecnopor, depende del producto. Entonces, siempre va a haber observación, siempre voy a recolectar información. Y esa información que yo voy a recolectar, ¿no es cierto? Puede ser de sus papás, de sus tíos, hermanos mayores. Toda esa información yo la tengo que colocar en esta malla receptora. Entonces, esta malla receptora tiene que figurar en su proyecto, jóvenes, ¿ya? Esta malla receptora tiene que figurar en su proyecto. Entonces, acá yo voy a poner también todas las cosas interesantes que me han dicho de mi prototipo, lo pongo acá. Acá le pongo todas las cosas, las críticas que me han dicho de mi prototipo, ¿no? Bueno, algunas críticas que me han podido hacer. Y también puedo poner las dudas, ¿no? Las preguntas y dudas que han surgido, ¿no? Que me han hecho y
también pongo las ideas nuevas que me han dado del prototipo, ¿no? Puede ser en cuanto a la estructura, el color, ¿no es cierto? La duración, entonces todo eso yo lo resecciono o lo tengo que poner en un cuadrito, ¿no? Que tiene el nombre de malla receptora. Muy bien, jóvenes estudiantes, y de esa forma ya estoy cumpliendo el capítulo número 8. Ahora, en el capítulo número 9, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el capítulo número 9? Tenemos que utilizar, ¿no es cierto? En el capítulo número 9, jóvenes estudiantes, lo que tenemos que hacer es justamente hacer 10 diapositivas de su proyecto. Y utilizan este cuadro. En acá, jóvenes, en este cuadrito, el contenido de las diapositivas ya les está especificando el título de la diapositiva, ¿no? Ya les está especificando el contenido de la diapositiva, jóvenes, ¿ya? Ya les está explicando el contenido de la diapositiva. Entonces, quiere decir que en la primera diapositiva va a ser el título, ¿no? Va a ir el título, los datos personales, va a ir qué nombre ustedes le han puesto al equipo emprendedor, ¿no es cierto? En la diapositiva número 2, ustedes tienen que describir el mal, ¿no es cierto? Tienen que describir el mal que están aliviando, ¿no? ¿Qué están solucionando? Tienen que describir una pequeña descripción de qué están solucionando. Muy bien. Y luego, jóvenes, acá en la solución tienen que describir, explica cómo se alivia el mal, ¿no? ¿Cómo ustedes, de qué forma están aliviando el mal? Lógicamente, luego, jóvenes estudiantes, en la magia, ustedes tienen que describir de cuál es, digamos, la diferencia de su producto, ¿no es cierto?, a comparación de otros productos, ¿no? ¿Cuál es lo atractivo de su producto? En actuales clientes, ustedes tienen que poner que su producto está dirigido a qué clientes, ¿no? A qué clientes está dirigido su producto. Muy bien. Y ahora también, en la demostración, jóvenes, ustedes tienen que colocar, justamente si pueden ustedes, tienen que colocar unas fotos consecutivas de cómo ustedes han elaborado su producto. En análisis competitivo, tienen que hacerme una diferencia, ¿no es cierto? Ofrece un panorama de los productos similares de la competencia, ¿no? Pues por decir, si yo hubiera hecho una silla, entonces yo tengo que decir, ¿cuál es la competencia en el mercado que tiene mi silla? ¿No? ¿Cuál es la ventaja? El precio, el material, la utilidad, ¿no? Entonces tengo que ver el tema competitivo. Y luego el equipo de dirección mencionan a las personas que les han apoyado en su proyecto y los próximos pasos, que decir, tienen que ver ustedes dónde ustedes aplicarían su proyecto, ¿no? Dónde harían el lanzamiento en su comunidad, en su barrio, en su pueblo, en su región, ¿no es cierto? Entonces, esos son los próximos pasos de la ejecución del proyecto. Muy bien, entonces, jóvenes estudiantes, lo que tenemos que hacer son, en otras palabras, las 10 diapositivas con el contenido, jóvenes, ¿ya? Con el contenido que les especifica en esta parte. Que sea, y algo muy importante, jóvenes, las diapositivas tienen que tener, ¿no es cierto? Hemos dicho, tienen que tener un tamaño de texto entre 25 y 30, ¿ya? Entre 25 y 30. Porque tiene que ser ya un texto ya reducido, un texto ya específico, ¿no? Específico a lo que dice el contenido. Muy bien, en eso corresponde el capítulo número 10. Y para culminar, jóvenes, para culminar con el capítulo, con el proyecto, lo que ustedes tienen que hacer, jóvenes estudiantes, es hacer un video, ¿ya? Hacer un pequeño video explicando sus diapositivas, ¿ya? Muy bien, explicando sus diapositivas. Entonces, utilizan estas diapositivas que ustedes han hecho
hacen un pequeño video donde ustedes están explicando justamente su proyecto, teniendo en cuenta ya la información de las 10 diapositivas, ¿ya? Bueno, en el tema jóvenes les recomiendo que el video no pase de 4 minutos, ¿ya? Porque va a ser un problema después para que ustedes lo estén descargando, para que ustedes lo estén subiendo a la plataforma. De preferencia el video que sea entre 3 y 4 minutos. Es la explicación de su proyecto. Bueno, jóvenes estudiantes, en eso consiste la actividad que ustedes deben de desarrollar. En resumen, lo que deben de presentar, ¿no es cierto? Lo que deben de presentar es justamente el proyecto, ¿no? Lo que debe estar es el proyecto en formato PDF. Muy bien. Debe estar el proyecto en formato PDF. Deben de presentar 10 diapositivas, ¿no? Sus 10 diapositivas. 10 diapositivas de su proyecto. ¿Ya? Luego lo que deben de presentar es el video, que es la explicación de su proyecto, ¿ya? Es el video. Muy bien. Entonces, como último, presentamos el video. El video que debe ser entre 3 a 4 minutos, ¿ya? Muy bien. En eso consiste, jóvenes, la presentación del proyecto. El proyecto en PDF, las 10 diapositivas y el video. Muy bien. Los estudiantes que presenten tienen que subirlo estos 3 a la plataforma, donde va a haber una sección que va a tener el nombre de presentación de mi proyecto, presentación de mi segundo proyecto de emprendimiento. Entonces, jóvenes, que quede claro que la evaluación es la presentación de estos 3 documentos. La presentación es la presentación de estos 3 documentos. El proyecto, las 10 diapositivas y el video. La calificación será el día que nos toque, jóvenes. La calificación será retornando, ¿no es cierto? Retornando del descanso que ustedes van a tener, ¿no es cierto? El descanso que ustedes van a tener es a partir del viernes 8 y estarán retornando, jovencitos, el 18 de octubre. Entonces tienen una semana, ¿no es cierto? No va a ser complicado porque ustedes ya lo tienen hasta el capítulo número 6, entonces simplemente tienen que completar el proyecto, hacer sus diapositivas y explicar mediante un video. Muy bien, jóvenes estudiantes, espero que este material les haya aclarado algunas dudas, pero pueden revisar los materiales anteriores, donde van a encontrar también en qué consiste el contenido, ¿ya? En qué consiste, revisen la estructura, en ahí también les está explicando cuál es el contenido que ustedes deben de poner a sus proyectos. Muy bien. Bueno, jóvenes estudiantes, que tengan un bonito descanso. Nos vemos en la presentación de sus proyectos. Nos vemos en la presentación de sus proyectos. Muy bien. Hasta el retorno de nuestras clases, jóvenes estudiantes.